Muy bien, continuamos con el ejemplo de sistemas de fuerzas equivalentes. Entonces comenzamos con un cuerpo rígido que está bajo acción de un par 1, una fuerza F1 menos F1, cuyas líneas de acción evidentemente son paralelas y están a una distancia de 1. Y por otro lado, quiero averiguar cuándo este sistema de fuerzas 1 será equivalente a un sistema de fuerzas 2 que tiene una fuerza F2 menos F2 y cuya distancia entre las líneas de acción paralela es de 2. Antes de comenzar, podemos responder la pregunta, ¿no? ¿De qué manera los sistemas de fuerza son equivalentes? Bueno, pues evidentemente esa sumatoria de fuerzas es 0, esa sumatoria de fuerzas es 0. La torca que produce el sistema 1, si por ejemplo ponemos como base el punto donde actúa menos F1, el brazo de palanca es este que estoy dibujando ahora, y la fuerza F1 estaría apuntando en esa dirección. De tal manera que esto, de acuerdo a la regla de la mano derecha de Winnie Pooh, esto produce una torca que tiende a hacer girar el cuerpo rígido de manera positiva, es decir, en contra de las manecillas del reloj, es una torca positiva. ¿De qué manera? Pues para que ese sistema tenga esperanza de ser equivalente a este debe tener, su torca debe tener la misma dirección. Si no, esto de entrada no hay manera, ¿ok? Pero sí lo va a hacer. Si yo pongo como punto base la raíz de menos F2, eso sería el brazo de palanca, esa sería la fuerza actuando en ese punto, y esto hace que el sistema gire de manera positiva, es decir, en contra de las manecillas del reloj, lo cual me da una torca que sale del tablero. Entonces, esto tiene torca saliendo del tablero y tiene torca saliendo del tablero. Entonces, de entrada, eso es una condición necesaria. Todavía no es suficiente, porque la torca tiene que tener la misma dirección, la cual ya la tiene, pero además tiene que tener la misma magnitud. Entonces, ¿de qué manera ese sistema de fuerza es equivalente a ese sistema de fuerza? Bueno, ya tiene la misma dirección sus torcas, y para que sean equivalentes, pues sus magnitudes tienen que ser iguales. Y esa es la respuesta. ¿De qué manera? Esta cantidad tiene que ser igual a esta cantidad, y las direcciones de las torcas son saliendo del tablero. Ahí está. Pero le voy a sacar más jugo a este ejemplo. Quiero utilizar las 5 reglas que definimos en el video anterior y de qué manera se obtiene esta equivalencia. Por ejemplo, quiero ir del sistema 1 al sistema 2. ¿Ok? Quiero ir del sistema 1 al sistema 2. Y les voy a enseñar la idea. Les voy a decir cuál es la idea de la demostración. ¿Ok? Entonces, fíjense, paso número 1. Paso número 1 va a ser dónde parto y a dónde quiero llegar. ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer es encimar este sistema, lo voy a encimar sobre este que está acá. O sea, voy a poner el punto de partida y el destino. Y aquí están, los encimé. Noten que las líneas de acción, ¿verdad?, pues se intersectan en estos puntos. Y lo que voy a hacer ahora es ocupar la propiedad. Realmente el número no me importa. La voy a enunciar. Voy a trasladar las fuerzas sobre su línea de acción. Esta fuerza menos F2, noten que aquí los colores tienen que ver con el color de la flecha. Menos F2 lo muevo a este vértice, que su raíz del vector tenga este vértice. Y F1 lo traslado para acá. Lo mismo lo hago con menos F1 y F2. Menos F1 lo pongo aquí y F2 lo pongo acá. Entonces ya obtengo este sistema. Una vez que el sistema está así, entonces eso puede ser un poco truculento, pero es formal. ¿Ok? Yo comienzo con el sistema 1, ¿sale? Comienzo con el sistema 1 y quiero llegar al sistema 2. Entonces, comienzo con el sistema azul, ¿ok? En esta foto. Comienzo con las flechas azules y quiero terminar con las flechas guindas. ¿De qué manera yo puedo lograr que, lo voy a decir muy mal, que esta flecha vertical se convierta en esta horizontal? O sea, ¿cómo lo puedo hacer? Y recuerden que solo puedo utilizar las 5 reglas del video anterior. ¿Ok? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago para que esta se convierta en esta que está acá? ¿Verdad? Bueno, les voy a decir cómo lo puedo hacer.
Primero, tengo que matar esta componente. O sea, yo no quiero que esté el azul, quiero que esté la guinda. ¿Cómo mato a esta componente? Pues le pongo su negativa. Su negativa es F1. Así lo mato. Eso tiene implicaciones. Si yo pongo menos F1, yo tendría que poner otra menos F1. Además del azul que está aquí. ¿Verdad? Otra vez. ¿Cómo mato a esta? Le pongo esta que está aquí. Ajá. ¿Y cómo saco de la manga F2? O sea, haz de cuenta que esta no existe, ¿no? Esta no existe. Entonces, ¿cómo mato a menos F1? Con F1. ¿Cómo saco de la manga una componente horizontal? Pues se la pinto, ¿no? Ahí está. Entonces ya tengo esta. Y estos dos los puedo yo sumar. Ahora, sumar estos dos, pues significa irme sobre la suma del paralelogramo. Como estas son paralelas, entonces la suma de esta más esta me da un vector que está sobre una diagonal que va de este vértice a este vértice. Eso es geometría elemental. ¿Ok? Muy bien. Entonces, fíjense. ¿Cómo mato a menos F1 con esta componente? ¿Cómo hago que aparezca esta componente? Pues tengo que sumarla. Pero estas dos fuerzas se quedaron, las puedo yo sumar y me va a quedar una sola fuerza, que va a ser esta. Entonces, esta fuerza que está aquí tiene una propiedad, que mata a esta y ya hace que aparezca esta. Bueno, pero estrictamente hablando no somos magos, ¿no? Esas son matemáticas serias, ¿no? Bueno, si un matemático me escucha va a decir que no es cierto. Pero bueno, ¿cómo le hago para que aparezca este vector? Pues muy fácil. Suma un 0. Suma un 0 en este punto. Entonces sumo el vector que les dije, como si ustedes quieren mañosamente, lo encontré. Esta es la idea de cómo lo concibo, ¿no? ¿Sale? Entonces pongo este vector, pero al sumarle un 0, pues le tengo que poner el menos vector. Ahí está. Y eso sí es completamente formal. Lo que hice fue platicarles cómo se le ocurre a la gente, ¿no? Y ya luego pues lo podemos hacer bonito, muy formal o muy oscuro, como sea el estilo de cada quien. Entonces, tengo este vector y para que no altere le tengo que sumar menos el vector. ¿Sale? Bueno, ya les platiqué cómo sacar este vector diagonal. Ahora, fíjense, ya tengo este y tengo este. El que está aquí lo puedo trasladar sobre la línea de acción. Es una de las reglas. Entonces no me gusta aquí, ¿no? Entonces este vector lo voy a mover para acá. Y lo puedo mover a donde yo quiera, ¿eh? Entonces lo voy a mover aquí. Porque lo puedo trasladar sobre este eje. Ahí está. La verdad es que hice eso solo para que se viera padre mi dibujo. Entonces este que está aquí, ¿verdad? Es sumarle un 0, es completamente permitido. Y entonces este lo aviento para acá. Ahí está. Entonces, esta flecha aquí quedamos que era, el que mata a este es F1 y quiero que aparezca F2. Entonces, esta flecha que está aquí es F1 más F2 y esta flecha que está aquí es menos F1 menos F2. ¿Okay? Haz de cuenta, aquí en esta imagen esto no existe, ¿eh? En esta imagen esto no existe. Esta imagen no existe. ¿Ok? Ahorita, de entrada. A ver, ¿quién más no existe? Este no existe. Y este no existe. Ahí está. Así. Entonces yo comienzo con el azul y quiero terminar en el guinda. ¿Qué es lo que hago? Le sumo un 0 en este punto que está aquí. Le sumo F1 más F2 más menos F1 menos F2. Y luego menos F1 menos F2 lo arrastro para acá arriba. ¿Ok? Y me quedo con este término que está acá. Entonces aquí tengo ya F1 y F2. Ya que tengo F1 y F2, ¿qué es lo que puedo hacer? Siempre puedo descomponer el vector F1 más F2 como lo puedo descomponer en pedazos. Entonces, esta flecha que está aquí, la descompongo en F1 más F2. Entonces, esta flecha la descompongo en este vector y en este vector. Con eso significa que entonces ya ahora me olvido de esta. ¿Ok? Entonces me queda esta azul, este. Y evidentemente este y este. Estos todavía no juegan. Todavía no voy para allá. Así es como me queda el sistema. Bueno, entonces ya que convertí esta flecha en sus componentes, como ya lo mencioné, entonces solo me quedo con este pedazo.
Olvídense de esto. Me olvido de esta flecha porque ya la descompuse en F1 más F2. Tengo 3 vectores concurrentes en un punto. Que lo que hago, sumar, otra de las reglas. Ah, pero la suma de menos F1 más F1, ¿qué pasó? Se murió. Se murió. Y solo queda F2. ¿Ya vieron? Entonces ya logré convertir con reglas esta azul en la guinda. Con un costo, agregar este. Y se lo agregué aquí, se lo agrega acá. Muy bien, ok. La verdad que puse la flecha aquí por una razón. Porque si esta flecha lo hubiera puesto aquí, pues hubiera quedado una cosa así y no me gusta. Ok, bueno, entonces ahora ya, fíjense. Ahora me olvido de esto. Olvídense de este cacho que está abajo. Tómate esta fuerza y ahora, para analizarla, ahora sí me la llevo a este punto que está acá. Entonces me la llevo aquí. Olvídense, a ver, déjenme ver quién está primero. Este no está. Este no está. Este no está. Este no está. Y solamente está el azul, F1 y esta flecha. Ahí está, se ve así. Ahora bien. La flecha menos F1 menos F2 la puedo descomponer en menos F1 y en menos F2. Entonces ya me olvido de esta flecha y me quedo con esta y con la azul. Tengo 3 fuerzas concurrentes en un punto. ¿Qué hago? La sumo. ¿Cuánto vale esta más esta? 0. Y solo me quedo con menos F2. Muy bien. Y así, esa es la idea. Perfecto. Entonces, primero, ¿cuál fue el truco que hicimos? Sumamos el 0. Y luego trasladamos a lo largo de la línea. ¿Perfecto? Muy bien. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ahora creo que son los mismos pasos, ¿no? Bueno. Entonces ya me quedé con esta. Entonces la separo en dos pedazos, ¿verdad? Y, es decir, si yo sumo esta más esta, ¿verdad? Aquí está, miren, la suma, miren. F1 más F2 menos F1, ¿quién me da? F2. Entonces el resultado de esta y esta, como ya lo había dicho, solo es la flecha guinda. Esta que está aquí. Lo mismo lo hago con lo de arriba, ¿verdad? Esta la descompongo, se mata esta con esta y solo queda menos F2. Y ya quedó así. Muy bien. Y esa es la idea. Si entendiste la idea, ya la hiciste. Pues yo puedo agregar más pasos, menos pasos, hacerlo más elegante, pero esto es la idea de todo. Así es como llego, así es como convierto las flechas azules en las flechas guindas, ¿ok? ¿Y qué debe de cumplir? Pues, como ya lo dije, porque ya verifiqué la dirección, que es la misma, todo lo que se tiene que cumplir ahora es que las magnitudes sean la misma, ¿ok? Que F2 por D2 sea lo mismo que F1 por D1 y ya acabé. Y eso fue el ejemplo. ¿Qué más puedo hacer? Puedo sumar pares, ¿verdad? Puedo sumar pares, pero en el siguiente caso fácil, fíjense. Suponte que tienes un punto A y un punto B. Y sobre el punto A y el punto B actúan las componentes del par. O sea, en el punto A tengo F1 y F2 y en el punto B tengo menos F2, tengo menos F1. O sea, es un ejemplo muy particular de par, o sea, no es una suma a lo loco. Vean. Porque además la distancia relativa de A con respecto de B pues es este vector que está aquí, ¿no? Es el vector R. ¿Ok? ¿Puedo yo sumar un par más otro par? Pues sí se puede. ¿Verdad? Primero, fíjense, a ver, el par 1. Ese es el par 1. Primero tengo dos fuerzas, pero acuérdense que par significa que se simplifica a una sola fuerza usando el vector relativo. Entonces el par 1 tiene R cruz F1. Aquí está. El segundo par tiene el mismo brazo relativo. ¿Ok? Que sería R cruz F2. O sea, suma de pares significa esto. Se deben de reunir estas condiciones. F2 menos F2 y menos F1 tiene que actuar en ese punto. F1 y F2 tienen que actuar en el punto A. Muy bien. Ahora, quiero sumar tau 1 más tau 2. Lo sumo. Los escribo. R es factor común. Lo factorizo. A la inversa se llama propiedad distributiva. Pero R1 más, perdón, queda aquí F1 más F2, ¿no? O sea, factorizo R y me queda F1 más F2. Pero F1 más F2 se llama resultante.
Ajá. Y este es el par resultante. R cruz, R fuerza. Es R brazo de palanca, R fuerza. Fuerza resultante. Entonces, la suma del par 1 más el par 2 es este par resultante. R vector o R brazo de palanca relativo, cruz, fuerza resultante. Sabemos, hasta el cansancio ya, se lo he mencionado, que el par de en una torca, un momento, ¿verdad? Es un vector, por lo tanto un par es un vector, ¿verdad? Entonces, este par, este vector, pues es el brazo relativo cruz F. Recuerden que esto viene de dos fuerzas, ¿no? Esto es la simplificación de dos fuerzas, F y menos F, que tiene una dirección, y la dirección la puedo obtener por la regla de la mano derecha. Miren, aquí la dirección sería hacia arriba. Hágalo con su mano derecha de Winnie Pooh. Ok. Entonces, una vez que tengo esto, si yo conozco la magnitud de este par, eso es FD, donde D es la distancia entre las líneas de acción paralelas. Y este tau gorro, pues es el vector perpendicular al plano. Eso lo puedo encontrar con geometría, ¿no? Con cálculo vectorial. Es muy simple. Y eso es el resultado. Es FD por su dirección. Pero además, si yo conozco RA, conozco RB, conozco el vector relativo A de B, conozco F, puedo hacer el producto cruz. Y el producto cruz, pues es el determinante. Aquí está, ¿verdad? Aquí es XA relativo de B, Y A relativo de B, Z A relativo de B. Y aquí sería F1, F2, F3. Hago ese determinante y me tiene que dar obviamente tres componentes. Las componentes cartesianas de la torca. ¿Verdad? Entonces, eso significa que el par sea un vector, ¿no? O sea, tengo las componentes. Muy bien. Ahora, punto y seguido, digamos. Les voy a mostrar ahora otras cuestiones. Este capítulo es muy extenso, debo de advertir, porque yo diría que es el capítulo que más lenguaje tiene en general de estática del cuerpo rígido. Es por eso que, es por eso que este capítulo está implicando muchos videos, porque es el capítulo fundamental en cuanto al lenguaje. Entonces no se desesperen, cómprense unas palomitas y vean eso, o pongan el sonido ahí en su celular y escúchenlo, ¿no? Eh, Fíjense, es algo muy interesante esto. Eso es fundamental y yo lo pondré como una de las tres cosas más importantes de este capítulo. Resulta que es posible descomponer una fuerza dada actuando en un punto A. O sea, tengo una fuerza F actuando en un punto A. Y resulta que esta fuerza, vista como un sistema de fuerzas, es equivalente a arrastrar rígidamente esta fuerza al origen con un costo. O sea, yo me llevo, esta fuerza me la llevo para acá. ¿Qué significa rígidamente? Que no modifico ni su dirección ni su magnitud de la fuerza. Yo me llevo la fuerza al origen, pero eso tiene un costo. Y el costo de arrastrar F al origen es que tengo que agregar un momento de fuerza o una torque. Y es fundamental esto. Otra vez, es muy importante este resultado. Tengo una fuerza F actuando en un punto A y yo puedo arrastrar rígidamente esta fuerza, la puedo arrastrar al punto O, al origen del marco de referencia, si ustedes quieren, con un costo.
tengo que agregar una torca. Y eso es una equivalencia. Entonces, este sistema es equivalente a ese sistema que está acá. ¿Y qué pasó en el punto A? Se quedó solo. ¿Ok? Solito. Y eso es formal, por supuesto. ¿Cómo lo hago? Fíjense. Este paso va a ser muy recurrente en lo que sigue del curso. ¿Cómo le hacemos para llevar esta fuerza acá? ¿Verdad? ¿Cómo lo hago para llevar esta fuerza para acá? Bueno, muy fácil. Al punto O le sumo un 0. Y ese 0 no es cualquier 0, es F y menos F. Entonces agrego un 0 al origen que sea F y menos F. Y ahora noten que me queda, bueno, me quedan tres fuerzas, E menos F, F y F. Pero en particular, este F y menos F, ¿cómo se le llama? Par. Entonces, con agregar este 0, he logrado completar un par. Y este par se puede reemplazar con una torca. Este y este se puede reemplazar con una torca. ¿Quién es la torca? El brazo de palanca relativo que va de la raíz de menos f a f, que sería este r vector. Y con esta fuerza. Entonces, con este brazo de palanca y con esta fuerza, se puede reemplazar esta información, la del par, por un momento o una torca, que le llamo MO. Entonces, al final, ¿qué me quedó? Fíjense, a ver otra vez. Comienzo con F en A, le sumo un 0, ¿y qué me queda? Una fuerza F, aquí está, me quedó una fuerza F y me quedó un par. Y este par lo reemplazo con su torca. Entonces, comienzo con esto y termino con una fuerza en el origen y una torca. Entonces, cada vez que quieran ustedes cambiar la línea de acción de una fuerza, ¿se puede cambiar la línea de acción de una fuerza? Sí. A costo de agregar una torca. Entonces lo pueden interpretar, así como les acabo de decir, es una interpretación muy importante. ¿Puedo cambiar la línea de acción de una fuerza? Sí, pero tiene un costo. Y el costo es agregar esta torca. ¿Puedo trasladar una fuerza sobre su línea de acción sin ninguna repercusión? Pero si yo modifico la línea de acción de una fuerza a paralelas, no puedo torcerlas, tienen que ser paralelas a fuerzas. Si yo tuerzo la línea de acción a otra línea de acción, ya modifiqué la fuerza completamente, ya eso no es una traslación rígida. Entonces, ¿puedo cambiar la línea de acción de una fuerza a otra línea de acción paralela? Sí, con un costo, agregando una torca. Entonces, cualquier fuerza actuando sobre un cuerpo rígido en A puede moverse a un punto O a cambio de agregar un par cuyo momento es igual al momento de F alrededor del punto O. Muy bien. Perfecto. Y ahora viene una cuestión que quizás un poco más abstracta, pero no se preocupe, no se estrese. Puedo repetir lo que acabo de decir, puedo repetir lo que acabo de decir, pero ahora, haciendo un cambio de marco de referencia. O sea, hace rato todo lo hice en O. Alguien puede decir, bueno, ¿y qué pasa si ahora lo hago en O'? Bueno, pues no pasa absolutamente nada. ¿Se puede? Sí, sí se puede. Paso número 1, fíjense. Tengo F en A y lo quiero cambiar a O. ¿Sale? Entonces tengo aquí F, tengo F en A, lo quiero cambiar a O. ¿Qué tengo que hacer? En O agrego una F y una menos F y luego simplifico el par, me queda la torca y me queda la fuerza. Ahí está. ¿Qué pasa ahora si lo quiero mover todo a O'? ¿Qué hago ahora? Bueno, pues tomo la fuerza y le pongo una fuerza en O' y una menos fuerza en F'. Con eso ya cambio F a O' y me queda otra vez un par y este par ahora tiene derecho a llamarse tau O'. Entonces, ¿sí se puede hacer? Sí, aquí está. Miren. La fuerza es la mismita. Esas sí son la misma. Aquí tengo la torca en O, vector. Y aquí tengo la torca en... Ah, no, me equivoqué. Ahí está. Otra vez. La torca en O'. Entonces lo puedo hacer, sí.
Pero vean que aquí tiene equivalencias. Este y este es equivalente. Este es equivalente con este. Con esta torca. Pero me falta esta equivalencia. Me falta esta igualdad. ¿Sale? O sea, este es equivalente a este usando esto. Estos dos son equivalentes en virtud de esto. Me falta esta equivalencia. Noten que esta fuerza F y esta fuerza F ya está ahí. Ya no tengo que decir nada. Entonces solo me falta decir algo. ¿Qué pasa con los momentos? ¿Qué pasa con las torcas? Esta torca y esta torca, ¿cómo están relacionadas? Ah, muy bien. Pues eso es lo que voy a hacer ahora. ¿Cómo se relaciona la torca no y la torca no prima? Muy bien. Para hacer eso, necesitamos forzosamente conocer la información de O referente de O prima, o viceversa, ¿verdad? Yo porque utilicé el dibujo del libro de Byron Johnston, por eso es que todos los dibujos que ven, la mayoría son del Byron Johnston, ¿no? Entonces, ahí está la cita, ¿no? Estática. Si yo conozco el vector O relativo de O' y lo denoto con S, el vector A yo lo identifico desde O como R y lo identifico como R' desde O'. Ahí está. Entonces, ¿cómo se relacionan esos tres vectores? Pues muy fácil, mira, es como un caminito, ¿no? Si yo sumo S más R, pues me da R'. Es decir, que R' es igual a S más R, ¿ok? Ahora yo puedo partir, por ejemplo, de aquí. ¿Por qué parto de aquí? Pues porque aquí ya está despejado el R'. También yo puedo hacerlo de aquí, pero tengo que despejar esto. A lo mejor les dan miedo los signos menos, no lo sé. No importa. Comienzo aquí, sustituyo R'. Entonces aquí me queda S más R. Miren, S más R, ¿no? Entonces, parto de aquí, eso es su definición. Sustituyo lo que vale R'. Y el producto cruces distributivos sobre la suma de vectores me queda S cruz F más R cruz F. Ah, pero R cruz F es la torca en O. Entonces la torca en O' es igual a la torca en O más esta torca inercial que proviene del cambio de marco de referencia. Esta torca inercial es la posición relativa de los orígenes de los marcos de referencia. Y esta pues es la fuerza F. Entonces yo le llamo torca inercial. Ahí está. Entonces esta es la manera de relacionar estos dos momentos. Entonces bajo esta igualdad, este sistema es equivalente a ese sistema. Y entonces ya tengo esa equivalencia de sistemas. Ese sistema es equivalente con ese sistema, este sistema es equivalente con ese sistema, y ese sistema es equivalente con ese sistema, y todos son equivalentes entre sí. Muy bien. Se puede generar, aquí todo lo he dicho yo para un par, ¿no? ¿Se acuerdan que antes eran fuerzas, ¿no? Y luego ya lo convertí en pares. Bueno, ahora tengo sistemas de pares, ¿no? O sea, yo puedo hacer ahora un sistema de fuerzas y puedo introducir en el camino un sistema de pares. ¿Cómo le voy a hacer? Fíjense. A ver, les explico. Reducción de un sistema de fuerzas a una fuerza y un par. Esto es fundamental. ¿Ok? Eso es lo que en la primaria llamábamos sumatoria de fuerzas y sumatoria de torcas. Digamos que este es el paso que lo hace formal. ¿Ok? Cada vez que ustedes hacían sumatoria de torcas, no sabía ni cómo se sumaba eso. Bueno, esta es la manera de cómo se debe de hacer. ¿Ok? Tienes un cuerpo rígido, elegimos un origen, O, y tienes un montón de fuerzas actuando sobre tu cuerpo rígido. Tienes una fuerza F1, una F2, una F3, etc. Tienes N. ¿Ok? N fuerzas. Cada una de esas fuerzas, yo la puedo arrastrar al origen. Ahora, ¿por qué queremos arrastrar las fuerzas al origen? Es que a lo mejor no entienden el contexto. Déjame les explico. Sabemos que podemos sumar fuerzas que sean concurrentes, pero estas fuerzas no tienen por qué ser concurrentes. Miren, esta línea de acción la puedo mover así, intersecta aquí. Yo puedo hacer concurrente F2 y F1. Aquí. Pero F3 ya no fue concurrente, miren. Ya no son concurrentes. Para poder sumar fuerzas, las fuerzas tienen que ser concurrentes.
tienen que vivir en el mismo espacio. Esa es la cuestión técnica. Para poder sumar vectores, todos los vectores tienen que vivir en el mismo espacio. Y véanlo como que estos vectores no viven en el mismo espacio. Entonces no los puedo sumar. Estrictamente hablando, yo no puedo sumar F1, F2 y F3 simultáneamente. En general. Entonces, para que yo pueda sumar todos los vectores, todos tienen que tener la misma raíz. ¿Cómo hago eso? Bueno, pues muy fácil. Tómate F1, actuando en A, y la simplifico como una fuerza actuando en O, pagando el costo. Tengo que incorporar la torca 1. El costo del que hablé aquí. Este costo. ¿Qué costo tiene mover todas las fuerzas al mismo punto? El costo de mover todas las fuerzas al mismo punto es que tengo que agregar las torcas de los pares que surgen. Por ejemplo, solo voy a hacer esta. F1, agrego menos F1, ya moví a F1 al origen, pero me quedó este par. Y este par se convierte en esta torca. Les dije que era importante. Entonces, ¿todas las fuerzas las puedo mover al origen? Sí, pagando el costo. Y vean qué bonito. Porque ahora todos los vectores son concurrentes. Entonces, como todas las fuerzas son concurrentes, ¿qué puedo hacer ahora? Sumarlas. Entonces tengo la suma de todas las fuerzas en un mismo punto. Es fundamental eso. Y eso se llama R, resultante. Tengo todas las torcas en el mismo punto. Las puedo sumar. Y tengo ese sistema. Eso es muy importante. Y esto lo vamos a ocupar hasta el último día de este curso. ¿Ok? Porque ahorita esto suma cero, porque todo es estática. Pero más adelante, esto va a ser la derivada del momento con respecto del tiempo, del momento lineal, y esto va a ser igual a la derivada del momento angular con respecto del tiempo. Entonces, esto es fundamental. Esa reducción que acabo de hacer, es más, yo diría que no solo es de las tres cosas más importantes de este capítulo, sino del curso. Entonces, reducción de un sistema de fuerzas a una sola fuerza, aquí está, y un par. Ese sistema se le llama, a estos dos amigos, se llama sistema fuerza par. Muy bien. Perfecto. Puedo generalizar. A ver, ¿qué puedo generalizar? Esta traducción entre distintos marcos de referencia, ¿lo puedo generalizar para cuando no solo tengo una fuerza como en este dibujo, sino tengo así un montón? La respuesta es trivialmente sí. Entonces, fíjense. Al igual que antes, con las fuerzas no hay ningún problema. Aquí tengo R y aquí también tengo R. Entonces la única pregunta es cómo se relaciona la sumatoria de torcas con la otra sumatoria de torcas. La sumatoria de torcas en O, en el marco de referencia O, pues es la suma de todos los brazos de palanca medidos desde O, cruz, todas las fuerzas. Y la de O', pues son los vectores R y'. Entonces, acuérdense que aquí tengo el punto A, este es el vector R y este es el vector R'. ¿Sale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que para cada una de las fuerzas, para cada una, eso significa I, RI' es igual a RI más S. Pues ya está, entonces esto lo sustituyo aquí, ¿verdad? Y ocupo la propiedad de distributividad, o sea, lo separo en dos pedazos. Este pedazo que está aquí es igualito a este que está acá. Y este que está aquí, fíjense, ese no tiene índice. Este es la distancia es el vector, perdón, de O' a O. Es un vector constante. Algo que es constante sale de la suma, ¿no? Se llama factorización. De tal manera, o dicho de otra manera, que esta sumatoria entra para acá y que solamente nos va a quedar sumatoria de fuerzas. Pero la sumatoria de fuerzas es la resultante. Entonces, así es como se generaliza el cambio de marco de referencia para la torca resultante. Entonces, se agrega esta torca inercial con respecto a la fuerza resultante. Muy bien.
Perfecto. Le voy a dejar aquí para que los videos no queden tan extensos. Muy bien. Cualquier duda, comentario, escríbanlo por favor, ya sea en los comentarios del canal de YouTube o bueno, los que son mis alumnos formalmente, pues escriban en Classroom. Hasta luego.